Sabemos que ya la OTAN está sugiriendo a Ucrania que firme la paz. Sin embargo, debemos entender por qué está ocurriendo esto. Para eso debemos entender el contexto en el que estamos. Estamos en una guerra de desgaste, ya no en una guerra de maniobras. De hecho, nunca estuvimos en una guerra de maniobras. El intento que hubo fue por parte de Ucrania, en la famosa contraofensiva, donde fallaron, y como podemos ver aquí en el mapa de Deep State, pues esta zona de fortificaciones avanzadas cumplió la misión de canalizar a las fuerzas ucranianas en el sector de Robotine, y de esa forma los ucranianos atacaron la primera línea fortificada Surovikin entre los sectores de Verbove y Novoprokopivka. Sin embargo, no pudieron atravesar esta línea, y incluso detrás de esta primera línea fortificada pues se construyó una cuarta línea fortificada o tercera línea fortificada de manera preventiva. Esto es importante porque nos hace ver que en el caso de que los ucranianos hubieran atravesado la primera línea fortificada, pues se hubieran estrellado contra esta tercera línea fortificada, y detrás de la segunda línea fortificada probablemente se hubiera construido una cuarta línea fortificada, ya que esto ocurre cuando una guerra de maniobras no cumple con el factor de la velocidad. Como podemos ver acá en el mapa, le das tiempo a los rusos o al enemigo, en este caso, de construir más fortificaciones. Es decir, en caso hubieran roto esta primera línea, se hubiese compensado con esta línea que está entre la primera y la segunda, una tercera. Y probablemente cuando hubieran llegado a esta línea construida entre la primera y la segunda, se hubiera construido una cuarta pues detrás de la segunda. De esta manera, cuando el enemigo tiene tiempo, puede ir construyendo fortificaciones una detrás de la otra, poniendo así en una situación al atacante en que sus esfuerzos caen en vano, es decir, tanto desgaste para seguir encontrando líneas fortificadas una tras otra. Sin embargo, en este caso, estas posiciones avanzadas sirvieron a su propósito, que era canalizar la fuerza de Ucrania hacia la línea fortificada entre los sectores de Verbove y Novoprokopivka. Sin embargo, no pudieron atravesar esta línea, y bueno, se ha estancado la situación aquí en la zona de Robotine, y como ya es prácticamente oficial, pues la contraofensiva ucraniana ha fracasado. Ahora, todo esto nos arroja que estamos en una guerra de desgaste, y el único intento de romper este esquema impuesto por Rusia de la guerra de desgaste fue el intento de la contraofensiva ucraniana, que debió ser una guerra de maniobras, y al fracasar esto, pues le decimos adiós a la guerra de maniobras y definitivamente nos quedamos en el formato que ha impuesto Rusia, que es la guerra de desgaste. En este sentido, entre los bloques que básicamente están combatiendo aquí, que es el bloque ruso contra el bloque de la OTAN, va a ganar esta guerra quien tenga mayores recursos, quien tenga mayor logística, mayor mano de obra y mayor munición y mayor armamento. Sin embargo, esto no significa que se requiera necesariamente la calidad, es decir, puedes tener soldados profesionales como conscriptos, puedes tener munición de alta calidad o munición de mediana calidad, puedes tener blindados de alta gama como blindados de gama media. En una guerra de desgaste, lo que demanda no es la calidad sino la cantidad. En este sentido, vemos que cada vez para Estados Unidos y la OTAN se incrementan las exigencias, precisamente con lo que está ocurriendo ahora en el sector de Palestina y Israel, pues se puede abrir un nuevo frente, lo que requeriría la atención en suministros por parte de los Estados Unidos. Pero antes que ocurra esto, ya la situación era bastante difícil. Se sabía que Estados Unidos estaba teniendo problemas para suministrar suficiente munición de artillería a los rusos. Sin embargo, ya se les había garantizado la misma cantidad de munición de artillería. El gran problema de todo esto es que con esa garantía de suministro de artillería, los ucranianos podrían mantener su ritmo de 4.000 a 7.000 disparos de artillería por día.
En cambio, los rusos rondaban los 40.000 y 50.000, es decir, una diferencia de casi 10-1. Por lo tanto, como es obvio, en esta guerra de desgaste, los rusos sacaban provecho de su amplia capacidad en fuego artillero para ir desgastando a las fuerzas ucranianas. En este sentido, Ucrania no podía competir, la diferencia de casi 10-1, y también Rusia había garantizado que este ritmo se iba a mantener. Por otro lado, estábamos viendo que el material blindado dado por la OTAN pues estaba sufriendo graves bajas. Por ejemplo, teníamos el caso de los Stryker y el caso de los Leopard 2A6, y hay que destacar esto, no era solo el Leopard 2A4, sino el Leopard 2A6, uno de los blindados con los que la OTAN pretendía mantener la superioridad tecnológica sobre los rusos en cuanto a blindados se refiere, y también fue simbólico el tema del Challenger, un tanque que se presumía nunca había sido derrotado. Pues bueno, todo eso, todas esas bajas, toda esa destrucción, junto con la mejor tropa élite de Ucrania, se perdió en Robotyne, en esta zona, en este intento de romper las líneas fortificadas rusas en el sector de Zaporilla, que nos recuerda bastante a Kursk. Ahora, haciendo un paralelismo con lo que los mismos sectores pro-ucranianos hablaron acerca de Bakhmut y su cerco, hablaban de un mini Urano, haciendo referencia a la operación Urano cuando los soviéticos rodearon Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, haciendo ese paralelismo, pues podemos también decir que las fortificaciones en Zaporilla fueron un mini Kursk, y al igual que en Kursk, las fuerzas atacantes se desgastaron en su intento por romper las líneas defensivas, perdiendo así su capacidad ofensiva. Estando así las cosas, es que al parecer los observadores de la OTAN están diciendo que es hora de plantearse la necesidad de negociar con Rusia. Probablemente estos son conscientes de que no se puede romper las defensas rusas. Rusia se ha consolidado en el territorio que ya tiene ganado, es decir, entre el Dnieper, la zona de las fortificaciones de Zaporilla, la zona de Bakhmut y frente a Kupiansk. Y es decir, los occidentales, el bando occidental, el bando de la OTAN, estaría pretendiendo negociar con Rusia y decirle algo similar a que quédate con el terreno que ya ganaste y hagamos las paces, o en todo caso cede un poco en algo y quédate con la mayoría, aunque lo más probable es que si se diera el caso, Rusia lo mínimo que aceptaría sería quedarse exactamente con lo que ya tiene en este momento y que está resguardado por las fortificaciones. Sin embargo, es obvio que Ucrania no va a querer aceptar, y lo más probable es que tampoco Rusia quiera. Y esto basándome en qué? En que de pasar de la defensa, ahora Rusia toma la iniciativa con una ofensiva sobre Avdiivka. Ya hemos hablado bastante de que Avdiivka se perfila a ser la nueva Bakhmut.